Bueno, espero que les guste esta clase. Esto es básicamente una clase que yo quiero darles de los músculos extraoculares, su funcionamiento y por qué muchas veces nos tenemos que apoyar en métodos diagnósticos para poder hacer, en resonancia, para poder mirar bien cuál es el tipo de estrabismo al que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿se está viendo bien? Se ve perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, yo antes de esto quiero contarles para que recordemos em, que los músculos extraoculares y las poleas están alrededor del globo ocular. Y este globo ocular, pues entonces tiene unos movimientos que están definidos por múltiples factores, ¿no es cierto? Entonces es el factor primero, es que el globo ocular es una esfera, ¿no es cierto? Y que si no tuviera alrededor todos estos componentes de músculos y de tejido conectivo, pues entonces sería una esfera que se movería libremente. En este dibujo quiero recalcarles algo importante, que son los movimientos de intorsión y de extorsión, que tienen mucho que ver cuando uno se encuentra con un estrabismo incomitante. Entonces, ¿cuáles son los estrabismos comitantes? Aquellos que yo mido y la desviación siempre es igual en todas las posiciones, me mide la misma cantidad de desviación. Pero cuando yo tengo un estrabismo que cambia, los estrabismos incomitantes más comunes son las anisotropias, la anisotropia en A y la anisotropia en B. ¿Sí? Esos son los más comunes. Y ellos se producen por una disfunción del mecanismo de los músculos extraoculares. Entonces vamos a entender unos conceptos básicos para que podamos ir avanzando en la importancia de la resonancia de músculos extraoculares. Entonces lo primero que tenemos que entender es un concepto que se llama conmutatividad. Entonces la conmutatividad es que yo en matemáticas es que yo sumo, resto, multiplico y al final siempre será el mismo resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre tengo que tener la córnea para adelante, pues o sea, para poder que entre la imagen al ojo y yo formar la imagen en la retina. Un ojo nunca se puede dar la vuelta completamente porque entonces no tiene sentido, no va a permanecer en la fijación. Y es por eso que el sistema de poleas y de músculos extraoculares convierte esa esfera que los movimientos no son conmutativos en movimientos conmutativos para el cerebro. Me explico. ¿Qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero que vean en este esquema? Si yo tengo un globo terráqueo, que es una esfera libre, y yo la giro en un eje vertical 90 grados, o sea, ella va a girar 90 grados vertical, lo que va a pasar es que yo voy a ver aquí al continente americano. Y si después lo giro en un eje horizontal otros 90 grados, pues entonces ya voy a ver a la Antártida. Miren qué es lo que quiere decir la no conmutatividad. Que si yo hago estos mismos movimientos, pero al revés, me explico. Primero lo giro en el eje, primero gira los 90 grados en el eje horizontal y luego en el eje vertical. Miren que no me va a dar el mismo resultado. Eso no puede ser posible, eso no puede ser posible en los movimientos oculares, porque yo necesito que exista una fijación y que la imagen que yo estoy formando con los dos ojos se forme en las retinas correspondientes. Listo. Entonces, de ahí me voy a pasar de que entendamos la conmutatividad y que el ojo es una esfera que ya no se mueve libremente y que en el ojo, sí, por el contrario, si yo miro en dextroversión y arriba, es lo mismo que si miro derecho desde la posición primaria a la dextroversión. Ya vamos a mirar a la dextrosupraversión. Entonces, para poder entender esto, vamos a entender una teoría que hay muy buena, muy importante ahora y que se ha dedicado el doctor Dimmer a explicar, y es la teoría de las poleas activas. Entonces, ¿cómo es la anatomía o cómo funciona? Cada músculo extraocular está rodeado de colágeno, de elastina y de músculo liso. O sea que las poleas, que son aquellas que unen los músculos entre sí, también al globo ocular y también a las paredes de la órbita, como podemos ver acá, tienen motilidad y ellas a su vez lo que hacen es conservar el músculo en la posición
cuando hay una contracción o cuando hay una relajación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos músculos, a pesar de que se contraen o se estiran, no se van a mover de su posición. ¿Por qué no se mueven de su posición? Porque tienen estos mecanismos, estas mangas de colágeno, de elastina, que los mantienen estables. Y a su vez, ellos también tienen inervación y también tienen posibilidad de influir en el movimiento del músculo. Bueno, entonces, estos esquemas que vemos enredados, pero en realidad no son enredados, ya les voy a mostrar qué quiere decir esto. Cada bolita de estas es el esquema de una polea. Esta es la polea del oblicuo inferior. Aquí tenemos un ojo en posición primaria. Cuando el ojo eleva y hace el efecto, el músculo oblicuo inferior se contrae y hace una supraaducción. Miren cómo se mueven las poleas y entonces yo ahí tengo influencia. Cuando el músculo oblicuo inferior se contrae, la polea del recto inferior se tira hacia el lado nasal o medial. La polea del recto lateral se tira hacia inferior. Esto todo tiene que ver con el comportamiento de los estrabismos. Cuando las poleas no están en la posición donde deben estar o la polea no está haciendo su trabajo, bien sea porque perdió su capacidad de contracción, está muy elástica, perdió su elastina o el músculo liso también perdió su funcionamiento por diferentes tipos de enfermedades, los movimientos de los músculos y de los movimientos del ojo, por ende, se van a afectar. Entonces, cuando yo tengo una contracción del oblicuo inferior, OL son las fibras orbitarias de la polea, esta polea trasladaría nasalmente el recto inferior y el recto lateral de manera inferior. Entonces, el recto inferior se vuelve nasal y el recto lateral tiende a bajar un poco. Bueno, espero que, si no van entendiendo, tenemos varias opciones. Una, que me busquen y yo les vuelvo a explicar. Y la segunda es que me pregunten aquí al final y volvemos a retomar para que quede claro o tratar de que quede lo más claro posible. Todo esto que ya estamos viendo, entonces aquí vimos las poleas. Ahora vamos a hablar de la compartimentalización. Entonces, ahora hay algo nuevo. Entonces, ¿qué tenemos nuevo? Antes pensábamos que era el músculo, que el músculo se movía, hacía su acción. Por ejemplo, el recto medio hacía aducción, el recto lateral hacía abducción únicamente. Pero esto no es así y muchas veces en muchos estrabismos uno no entiende por qué, por ejemplo, si yo tengo una parálisis del oblicuo superior, voy a tener tanta hipertrofia. Entonces, el punto es, si el oblicuo superior es un intortor, es un músculo que hace intorsión, ¿por qué me causa tanta hipertrofia? Porque ese músculo también tiene unas fibras que producen, que hacen su producción o elevan el ojo. Y lo mismo pasa con todos los músculos tienen compartimientos neurológicos. Los músculos extraoculares son los músculos del cuerpo que más fibras neuronales tienen. Cada músculo extraocular tiene más de 20.000 fibras. Aquí para ponerles un ejemplo de cómo el recto lateral tiene una división superior y una división inferior. Aquí vemos la superior en rosadito y la inferior en verde. Yo podría tener una hipofunción o un mal funcionamiento solo de la división superior del recto lateral, lo cual me causaría que solo estuviera funcionando la división inferior del recto lateral, lo cual produciría entonces una anisotropia en B, porque estoy aumentando la fuerza en la parte inferior. Cuando el paciente hace infraversión, pues entonces se activa el vientre inferior del recto lateral y el ojo tiende a irse hacia afuera, ¿sí? Entonces son muchas cosas que intervienen dentro de una anisotropia y no siempre es la hiperfunción de los músculos de los oblicuos, ¿no es cierto? Yo muchas veces tengo anisotropias en A y en B y no puedo demostrar que haya una hiperfunción de los oblicuos. Esto es súper importante, ahí es donde viene la resonancia. Es importante tomar la resonancia para yo saber qué decisión voy a tomar, porque no es lo mismo que yo me encuentre, digamos, en una anisotropia en B, una atrofia parcial del recto lateral, a que yo me encuentre el recto lateral trasladado hacia abajo o el recto superior tirado hacia el recto lateral. Entonces todo esto nos va a cambiar el plan de cirugía.
y es un complemento muy importante en todos aquellos estrabismos que son complejos, incomitantes, que aparecen después de una cirugía, bien sea de retina o de una cirugía de estrabismo o de un trauma. Quiero hablarles un poquito entonces de esta ley de Listing. Entonces, ¿qué es lo que por qué quiero que la tengan ahí en cuenta? Porque todo esto que les estoy explicando, o sea, lo primero lo de la conmutatividad, después lo de las poleas y después lo de la compartimentalización de los músculos, es lo que trata de explicar esta ley de forma geométrica o matemática. ¿Qué es lo que quiere decir la ley de Listing? La ley de Listing dice que el ojo, cuando está en posición primaria, si se mueve en un eje específico, va a producir una aducción. Me explico. Si el ojo está en posición primaria y se mueve en el eje vertical hacia arriba, entonces voy a tener una supraducción. Hacia abajo, infraducción, ¿cierto? Hacia aducción, entonces aducción, abducción, listo. Y este ángulo de rotación no es igual, entonces no es igual mover o la cantidad de rotación que un ojo hace. Si se va a trasladar de la posición primaria, por ejemplo, aquí, a la supradextraversión, que si se va a mover de la dextroversión a la supradextroversión. O sea, yo aquí tengo mucho menos movimiento, que es mucho menos ángulo de movimiento que si estoy moviendo el ojo desde la posición primaria. Y eso es de lo que trata la ley de Listing, o los planos de Listing, que muchas veces mis residentes se enredan y les parece algo complejo. Nada, es simplemente la explicación matemática de la cantidad de torsión o de movimiento que se produce cuando los músculos extraoculares se contraen en los diferentes tipos de ejes, bien sea el eje vertical, horizontal o el eje transversal. En el eje transversal es donde el ojo se mueve en intorsión o en extorsión. Bueno, entonces todo esto para que pasemos ya a hablar de las imágenes diagnósticas en estrabismo. Por favor, me dicen si ya cambiamos a otra conferencia. Sí, doctora. Bueno, perfecto. Entonces, para empezar, quiero mostrarles un video explicando esto mismo que acabamos de hablar. Yo quisiera que el video no tuviera sonido, pero no sé si voy a ser capaz de hacer eso. Hi, understanding the actions of the extraocular muscle. Marcos, espérate un segundo. Ahí me escuchan. ¿Me están escuchando? Sí, Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, te lo estoy escuchando. Sí, bueno. Entonces, y me van a decir, no sé si se oye, porque es que si lo vamos a poner el video, entonces no quiero que se oiga. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo cómo se mueven los músculos y cómo se mueve el ojo. ¿Qué es lo que está explicando aquí? Vamos a hablar primero de las órbitas. Entonces, está hablando de las paredes de las órbitas, aquí las muestran, y vamos a mirar que la órbita tiene sus paredes perpendiculares, las paredes nasales, y las paredes que están laterales son a 45 grados. La resonancia no se puede tomar, se tiene que tomar por cada órbita, porque si yo no la tomo por cada órbita, pues no voy a poder tomar los músculos en sus planos transversales como deben ser. Bueno, entonces, ¿qué está explicando aquí? ¿Qué nos va a explicar? Nos va a explicar que aquí está el recto superior, que aquí está el recto medio, el recto inferior y el recto lateral. Y en la siguiente imagen nos va a mostrar los oblicuos. El oblicuo inferior y el oblicuo superior. Bueno, debemos recordar, aquí nos van a explicar cuáles son los músculos antagonistas y cuáles son los agonistas. Entonces, cuando el recto lateral se contrae, el recto medio se relaja, y cuando el recto medio se contrae, el recto lateral se relaja. Estos son los músculos antagonistas. Y también tengo los músculos yuntas, ¿no es cierto? El recto lateral es el yunta del recto medio. Quiere decir que reciben la misma inervación cuando ellos se contraen. Por ejemplo, en este caso,
cuando tenemos una dextroversión. Entonces, ya van a mostrar que se contrae tanto el recto lateral como el recto medio del ojo contralateral. Bueno. Todos estos, aquí estamos viendo los músculos libres, aquí no estamos viendo las poleas están rodeando cada músculo y rodeando cada músculo, espérenme un momentico, y uniéndolos a su vez. Espérate. Ay. Bueno. Vamos a seguir en esto. Ahora va a mostrar el video, algo que yo le estaba hablando ayer a Marcos en una llamada que me llamó a preguntarme sobre las acciones de los músculos. Entonces, cuando el ojo se mueve en abducción, ya lo vamos a ver, cómo los músculos que elevan y deprimen el ojo son el recto inferior y el recto superior cuando el ojo está en abducción. Aquí lo vamos a ver. Cuando el ojo está en abducción, los que deprimen y elevan el ojo son el recto superior y el recto inferior, como podemos ver en esta imagen. Y el oblicuo superior produce intorsión. Por el contrario, cuando el ojo está en aducción, los que suben y bajan el ojo son el oblicuo superior y el oblicuo inferior. En la aducción, el oblicuo superior es el infraductor y el oblicuo inferior es el supraductor. Para explicarles aquí, entonces, ¿qué dice? Que cuando yo estoy mirando hacia abducción, la supra es el recto superior y la infra es el recto inferior. Que cuando yo estoy en aducción, el que hace aducción es el recto medial, pero el que sube es el oblicuo inferior y el que baja es el oblicuo superior. Y si yo quiero analizar la intorsión, voy a poner las cejas como si fueran unas flechas. El oblicuo superior es un intortor con el recto superior y el recto inferior y el oblicuo inferior hacen extorsión. Esto es muy importante que lo entendamos para poder seguir adelante en nuestra conferencia de las imágenes diagnósticas. Bueno, entonces, aquí tenemos un TAC. Aquí en esta imagen podemos ver entonces imágenes clásicas de órbita, tanto en TAC como en resonancia. La resonancia es superior al TAC en la evaluación de los músculos extraoculares, pues porque nos puede hablar de índice de elasticidad, de grosor y de cambios con el movimiento. ¿Cuál es la ventaja que tiene el TAC, la tomografía sobre la resonancia? Que cada corte dura menos, 30 segundos, entonces requiere tal vez menos colaboración del paciente. Sin embargo, pues es superior la resonancia y si ya la tenemos en el hospital y tenemos toda la técnica para realizarla, es lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que vamos buscando con la resonancia de músculos extraoculares? Es que yo tengo un paciente con un estrabismo complejo, con unas medidas de ortóptica que no me cuadran para ningún diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que dar el paso. Si el paciente tuvo un trauma, una fractura de órbita, si tuvo una cirugía endoscópica de senos paranasales, si el paciente además tiene una tosis, si yo estoy sospechando una masa orbitaria, definitivamente si yo tengo que mandar una resonancia, voy a mandar una resonancia de órbita, pero la complemento con que sea de músculos extraoculares. En el hospital se pide resonancia simple de órbita con protocolo de estrabismo o de músculos extraoculares, así se pide. La diferencia entre cuando yo tomo una resonancia en un niño y cuando yo tomo una resonancia en un adulto, es que yo en un niño no puedo hacer una resonancia dinámica, yo en un adulto sí. ¿Y de qué se trata o qué es la resonancia dinámica? No es más que tomar los cortes de la resonancia con el paciente haciendo el movimiento en las 9 posiciones. Más adelante el doctor Martín está hoy acompañándonos, Carlos. Bueno, no sé si está el doctor Martín acá con nosotros. No, doctora, no está. Ah, bueno, qué pesar, porque más adelante sería muy bueno. Yo voy a hablar de la parte técnica, lo que pueda explicarles al máximo, sin ser radióloga, pero entonces la idea es que
esta resonancia se toma diferente. ¿Y por qué? Porque se tiene que tomar cada órbita por separado para poder hacer los cortes cuasi coronales y cuasi sagitales. Los cuasi coronales me van a evaluar en general todos los rectos y el cuasi sagital me va a evaluar el oblicuo inferior. Bueno, entonces cuando yo tomo el corte del músculo en la posición donde el músculo debería contraerse, pues ese corte transversal va a ser más grueso que cuando lo tomo en posiciones donde el músculo está relajado. Y de esa manera me doy cuenta que el músculo está teniendo una acción. También ahorita más adelante les voy a mostrar cómo se ve la resonancia dinámica. Ya les voy a mostrar. Entonces, simplemente lo que hacen es tomar varias imágenes mientras el paciente hace el movimiento. Y aquí lo vemos, lo que yo les estaba hablando. Se toma cada órbita por separado y aquí vemos cómo están los cortes. Cada corte tiene 2 milímetros de separación y lo más difícil es que el paciente requiere estar fijando el punto por 5 minutos. Yo creo que en el hospital le ponemos 2 minutos, porque es que 5 minutos es mucho para un paciente estar fijando. Hay que tratar de controlar todo lo que en ambiente nos haga secar el ojo, ponerle lubricante al ojo antes de que el paciente se meta al resonador para poder que el paciente dure más tiempo pues sin parpadear, porque el parpadeo también influye en la resonancia. Recuerden que la resonancia, entre más quieto esté el paciente, mejor aparece la toma. ¿Sí? Bueno, entonces lo que yo les hablaba ahorita, y aquí lo vuelvo a decir, es que el TAC es menos específico si yo estoy buscando inflamación o fibrosis. En cambio, en la resonancia yo puedo ver fibrosis. Ay, pero ¿cómo veo fibrosis? Pues el músculo se mueve, pero no cambia, no hay cambios en la motilidad, no hay cambios en los cortes. Entonces quiere decir que el músculo está fibrosado, que no hay una elasticidad, que no hay una contracción o relajación de ese músculo. Bueno, aquí para mostrarles cómo se ve. Entonces, aquí está el recto medio, recto superior, el oblicuo superior, el recto lateral, el recto inferior, ¿sí? Y aquí no lo dibujan muy bien. Aquí esta que está aquí encima es esta es la aponeurosis del elevador y aquí también, aquí la podemos ver. Entonces estos cortes empiezan a aparecer desde la unión del nervio y se va yendo para adelante para ir mirando en esos planos, en esos cortes transversales, cómo se va comportando el músculo y cómo se va viendo. Lo otro que uno evalúa es cómo son los tamaños del recto lateral, por ejemplo, de esta órbita comparado con el recto lateral de esta, si es más grueso, si es más delgado. Así es como lo debemos tomar. Siempre se toman las dos órbitas y siempre se comparan los dos músculos, el de la órbita izquierda, el de la órbita derecha, para yo darme cuenta si hay un mayor grosor o si, por ejemplo, el recto lateral está más elevado que el recto medio. Ahorita lo vamos a ver. Quiere decir que las poleas están comprometidas. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una resonancia de músculos extraoculares en una parálisis del oblicuo superior. ¿Qué me voy a encontrar? Pues me voy a encontrar que el oblicuo superior está más pequeño. Miren, este oblicuo superior es más pequeño que el oblicuo superior donde no está, donde no hay la parálisis. Pero, ¿qué nos llama la atención? Nos llama la atención que los rectos inferiores son más gruesos de lo normal. ¿Y esto por qué se produce? Se produce porque acuérdense que el antagonista del oblicuo superior es el recto inferior. Entonces, si el oblicuo inferior está paralizado, el oblicuo superior está paralizado, entonces el ojo tiende a irse para arriba y el recto inferior lo que va a tratar de hacer es de bajar el ojo y por eso se pone más grueso. Entonces uno tiene que evaluar todo esto para poder tomar una decisión. Entonces no es lo mismo si yo estoy operando el ojo dominante, el ojo no dominante, si yo me encuentro que el recto inferior está más hipertrofiado en el mismo lado, entonces yo ahí voy tomando las decisiones de qué voy a hacer en cirugía, ¿sí? Y también muchas veces esas posiciones anormales de las poleas darían la impresión como de tener parálisis del oblicuo superior, porque me puede dar una A o una B y yo pensar que estoy ante una parálisis de uno de los oblicuos, pero en realidad no estoy teniendo una parálisis de oblicuo, sino que más bien tengo un compromiso de la polea del recto lateral o de la polea del recto medio.
En las parálisis es muy importante la resonancia porque muchas veces esclarece uno otros músculos que están paralizados, además del músculo que yo estoy pensando que está paralítico. Aquí tenemos otro ejemplo de una parálisis del oblicuo inferior. Aquí vemos el paciente y vemos que el paciente no hace una buena supraaducción, ¿cierto? Y aquí vemos cómo aquí este es el oblicuo inferior, esta bolita aquí. Entonces miren cómo el oblicuo inferior es de pequeño comparado con el oblicuo inferior del ojo sano. ¿Para qué también me sirve? Entonces volvemos a lo mismo, para la heterotopia, y yo quiero mostrarles aquí, esto es un TAC, pero en el TAC uno también puede ver. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene en teoría una hiperfunción de este oblicuo inferior, pero cuando nos vamos a ver, lo que estamos viendo es que simplemente lo que está pasando es que hay una rotación de las poleas. Miren que el recto medio está más arriba que el recto lateral. Entonces yo no tengo una hiperfunción del oblicuo inferior, yo lo que tengo es que tengo una heterotopia de las poleas y esto genera una heterotopia o malposición de los músculos extraoculares, lo que hace que cuando el paciente mira hacia arriba, pues entonces haya mucha más fuerza en la supraducción porque tengo el recto medio hacia arriba. En cambio, en este caso, donde tengo en teoría una hiperfunción del oblicuo superior en este ojo, lo podemos ver. Cuando me voy a mirar en el TAC, lo que me estoy dando cuenta es que el recto lateral está más arriba que el recto medio y el recto medio está más tirado hacia infra. ¿Qué está pasando? Pues que aumenta el movimiento en infraaducción, pero realmente no es porque el oblicuo superior está hiperfuncionando, sino porque tengo una heterotopia de las poleas. Entonces, para eso vamos a planificar bien nuestra cirugía. Entonces yo aquí no me voy a ir a operar el oblicuo superior, no tiene sentido, ¿no es cierto? Sino que ya vamos planificando si voy a mejorar la polea, si voy a debilitar el recto medio, o qué es lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Lo voy a transponer, lo voy a desplazar. Ahí es donde aparecen los desplazamientos de los músculos y ahí es donde que muchas veces oímos en el staff, ay, no tiene hiperfunción de oblicuos, vamos a desplazar los rectos horizontales. Y eso es lo que se trata. Lo que estoy haciendo es desplazando los rectos, volviéndolos a poner en su posición que estaba anómala. Entonces, ¿cómo se va uno no a ciegas para cirugía? Pues teniendo esta herramienta que en realidad todos los pacientes de póliza se les puede hacer muy sencillo y es lo mismo que una resonancia de órbitas, se pide igual y para la póliza es lo mismo. ¿Cuál es el problema que tenemos para pedir estas resonancias con la EPS? Pues que no tienen contrato con el hospital y el hospital es el que hace este tipo de resonancias. ¿Para qué también nos sirve? Nos sirve en las craniosynostosis. Recordemos que en las craniosynostosis como el upper, el cruzón, el Pfeiffer, estas órbitas están rotadas, son pequeñas y los músculos están ectópicos como podemos ver aquí. Miren una órbita de un upper y miren cómo el globo ocular está desplazado y los rectos y todos los músculos están heterotópicos. Vamos a tener generalmente en estos pacientes se producen exotropias y anisotropias en B. Yo también puedo tener heterotopias de las poleas adquiridas cuando tengo enfermedades como el Marfan, el Ehlers-Danlos, en la miopía axial, porque la miopía axial, cuando hay un crecimiento exagerado del globo ocular, me cambia, me estira las poleas y me desplaza los músculos y los vientres musculares y cambia el movimiento. Hay un estrabismo que es muy común en donde se produce un daño de la polea clásico, que es la polea que une el recto superior, como podemos ver aquí, con el recto lateral, que es aquellos estrabismos en endotropia que nosotros le llamamos fixus, que es una endotropia muy severa con el ojo metido en infraducción, en infraaducción. ¿Y por qué se produce eso? Miren, aquí tenemos un ejemplo, aquí está el paciente, aquí podemos ver cómo el recto lateral está desplazado hacia abajo y en la resonancia también. Lo comparamos con el otro ojo y vemos cómo este recto lateral comparado con el otro recto lateral está muchísimo más abajo y también podemos evaluarlo con respecto al recto medio porque el recto lateral y el recto medio están en la misma posición
con respecto al globo ocular, pues en las resonancias, y aquí lo vamos viendo cómo está tirado, desplazado hacia abajo. Al estar desplazado hacia abajo, pues lo que produce es que el recto lateral pierde su acción de abducción y se vuelve un infraductor. Entonces yo ahí no puedo debilitar el recto medio, porque si yo debilito el recto medio empeoro la situación, no voy a mejorar absolutamente nada, ¿no es cierto? Voy a dejarlo aún más fixus, porque entonces al desplazarlo y al estarle debilitando, el recto lateral toma mucha más fuerza y la fuerza del recto lateral en este momento es infraductora. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito recuperar este recto lateral en su posición. Hay muchas técnicas, hay unos que solo unen los dos vientres, unir el vientre del recto lateral con el vientre del recto superior para que éste retome entonces su posición y el paciente mejore su estrabismo. Entonces miren que un estrabismo, que es una endotropia, que clásicamente uno debilitaría el recto medio, pues en este caso cuando yo tomo la resonancia, tomo una decisión completamente diferente y es operar el recto lateral. Aquí para ponerles más, le tengo otro ejemplo más que es súper importante de para qué me sirve la resonancia en estrabismo. Si yo tengo un trauma de los músculos extraoculares, si yo tengo un estrabismo después de una cirugía endoscópica, como en el caso de este paciente, o de una fractura de órbita, yo debo tomar entonces un TAC o una resonancia. Pues nosotros preferimos la resonancia porque ya la tenemos en el hospital muy montada desde el año 2015, 2016. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo tengo que tomar la decisión si me voy a meter con la cirujana plástica de órbita a recuperar ese músculo que está perdido o si yo voy a hacer una transposición. Sabiendo que si el músculo está funcionando y yo lo pongo en su inserción, pues el pronóstico de mejoría del paciente va a ser muchísimo mejor que si yo tengo que hacer una transposición para mejorar en algo la motilidad, porque ahí no va a mejorar sino un poquito. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que este recto medio que está roto, aquí vemos la fractura, aquí está roto, aquí lo vemos. Cuando él mira a la derecha se contrae, se pone gordito, y cuando mira a la izquierda él se relaja. Quiere decir que este recto medio está funcionante. Quiere decir que yo me debo meter con el cirujano de órbita, buscar el músculo, unirlo, anastomosarlo de nuevo para que el funcionamiento se recupere como en este paciente, que uno lo ve que antes de cirugía, con su exo, y después de cirugía, miren la diferencia, es que yo no puedo, yo para qué me voy a poner a hacer una transposición y a dejar un músculo perdido en la órbita que tiene funcionamiento. Entonces, si yo tengo una sección, una avulsión parcial, una desinserción, yo necesito definir la contractibilidad de ese músculo. ¿Y cómo se define? Con resonancia de músculos extraoculares, dinámica. Listo, y ahí es cuando me doy cuenta que el músculo tiene funcionamiento y entonces necesito hacer una orbitotomía y recuperar ese músculo en la órbita. Entonces miren qué diferencia, antes que el estrabismo era tan a ciegas y adivinando, pues es que no tenemos que adivinar, para eso tenemos esta técnica y este método diagnóstico que es supremamente útil. Y aquí para mostrarles cómo es una resonancia dinámica, simplemente para mostrarles. Ponen estos punticos, ¿no es cierto? Y entonces miren cómo los punticos se van separando o se van uniendo en la medida en que el músculo se está rotando. Entonces yo aquí tengo la resonancia de ese paciente posoperatorio del ojo izquierdo, el que vimos ahorita, y miren cómo ya se mueve súper bien el ojo en todas sus posiciones, uno lo puede ver que ya recuperó. Bueno, también quería hablarles del OCT de segmento anterior para diagnosticar como dónde están las inserciones de los músculos. Y entonces me van a decir, ay, pero ¿para qué, doctora? No, pues ¿para qué? Por ejemplo, cuando yo tengo de nuevo un paciente que fue operado, por ejemplo, de retina, tiene una banda, está haciendo un estrabismo y yo tengo una conjuntiva supremamente cicatrizada, tengo que ser efectiva en el ingreso a ese músculo, cuando yo abro la conjuntiva, cuando yo la diseco. Recuerden que tengo que tratar de ser lo más efectiva posible
para evitar, pues primero, isquemias del segmento anterior y segundo, para evitar que entre donde no es, ¿no es cierto? Me pierda y vaya a tener una complicación, como bien sea cortar el mismo músculo en sí o operar el músculo que no es. Entonces, para eso sirve el OCT de segmento anterior. ¿Cuál es el problema que tenemos con la VM? Que sería lo ideal, porque la VM nos diagnosticaría de forma más dinámica si ese músculo se está moviendo, si no se está moviendo, si hay fibrosis o no. El problema que tenemos con la VM es que deforma el globo ocular, porque entonces no puedo, es de contacto, no podría tener un buen diagnóstico. Y lo otro es buscar músculos deslizados o perdidos. ¿Cuál es la limitante que tenemos con el OCT de segmento anterior? Pues que en realidad no puede coger músculos que estén muy atrás. Entonces, para el recto medio no más de 12 milímetros y para el recto lateral no más de 14 milímetros con los OCTs que tenemos en Medellín. Yo lo he intentado y no me ha parecido tan práctico. En realidad, hay muchos artículos de OCT de segmento anterior para ver las inserciones, incluso prequirúrgicas antes de operar un paciente en una cirugía de estrabismo común y corriente, que no, digamos que una cirugía de estrabismo donde yo voy a hacer simplemente una endotropia. Y en Europa, entonces, hace poco, en el 2020, tenemos un artículo que ellos les toman OCT de segmento anterior para asegurarse dónde está la inserción de ese músculo que voy a operar. Pues yo en realidad no le veo pues ninguna utilidad a eso, no me parece que se necesite, porque en realidad no hay mucha variación en las inserciones musculares en un estrabismo comitante, a menos que volvamos a lo mismo, tenga un estrabismo incomitante. ¿Cuál es la superioridad que tiene el OCT de segmento anterior sobre la resonancia o el TAC? Pues que digamos que puede delimitar mejor la inserción, ¿cierto? Pero en realidad, pues esto yo lo vería práctico si, digamos, estoy con mucha duda, no sé si el músculo está deslizado, la resonancia no me sirve, entonces de pronto podríamos apoyarnos pues en un caso ya muy complejo con la OCT de segmento anterior. Bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Como pueden ver, el estrabismo no es algo que llame mucho la atención, pero es supremamente importante. Y también para los cirujanos refractivos es súper importante saber estrabismo. Todos queremos operar, todos queremos que los pacientes queden bien, que no tengan diplopia, con todas estas cirugías que hacemos de lentes intraoculares. Hay que revisar muy bien el paciente desde la parte de motilidad. Bueno, muchachos, esto era lo que tenía para compartirles y espero que les haya gustado. Moni, muchas gracias por compartir todo esto. Es una forma diferente de ver el estrabismo. Y sabes que es una forma de darle como visibilidad. Es como en ortopedia cuando entran a hacer procedimientos guiados por imaginología. Realmente es un tema muy de súper especialista, porque aquí estamos todos más bien perdidos. Me imagino cómo están los residentes con vos. Pero es una forma de darle anatómicamente, digamos que una correspondencia a todo lo que vos estás haciendo. Te iba a preguntar ¿qué tipo de pacientes les recomendás estos estudios y desde qué edad? Porque si necesitan colaboración, lo veo difícil. No, miren, yo les voy a compartir, se puede desde cualquier edad. Por ejemplo, ahorita yo les quiero compartir, a ver, yo busco si puedo. El último paciente que hicimos, que yo había invitado al doctor a que nos ayudara a explicarles, pero yo les voy a explicar. Mira, por ejemplo, yo tengo un paciente con una exotropia, un bebé de 4 meses con una exotropia intermitente. La exotropia intermitente no debe aparecer en un paciente menor de 1 año. Entonces, igual hay que mandarle una resonancia de cerebro. Entonces yo le mandé la resonancia de cerebro, pero además, ya que lo iba a tener dormido, pues entonces le mandé la resonancia de los músculos extraoculares. Y déjame, yo voy a buscar las imágenes para que las vean y les vuelvo a compartir pantalla, ¿no es cierto? Para que ustedes vean algo. Espérenme un momento, yo miro, a ver cómo hago, espérate. A ver. Bueno, entonces, este es este paciente que les estoy cantando, un paciente de 4 meses de vida, con una exotropia intermitente,
y uno tiene que descartar que no tenga un tumor. Entonces igual tiene que pedirle una resonancia cerebral, se la tiene que pedir obligatorio. Entonces si se la va a pedir obligatorio, pues de una vez pidámosle la resonancia de los músculos y oh sorpresa que nos encontramos. Miren, este es el recto medio y este es el recto lateral. Miren el recto superior. El recto superior está hacia el recto lateral. ¿Sí lo ven? No sé si lo ven. Miren que no, el recto sí se ve. superior debería estar aquí y el recto superior está tirado hacia el recto lateral. ¿Qué me tranquiliza eso? ¿Yo cómo me estoy tranquilizando? Porque yo le estoy diciendo al paciente, ya sé lo que tiene, no se preocupe, no tiene un tumor, tiene la polea o tiene la posición del músculo recto superior con respecto al recto lateral en una posición que no debería estar. Vamos a esperar a ver qué pasa con el crecimiento, porque en la medida en que crezca el globo ocular, pues yo pienso que la polea va a volver a su sitio. Y sí está volviendo a su sitio. El paciente se está mejorando. Mírenla aquí. Es que aquí es supremamente evidente. Mire dónde está el recto superior, mire dónde está el recto lateral. Están casi unidos. ¿Cómo no va a tener ese bebé una exotropia? La tiene. Tiene una exotropia porque es que el recto superior está haciendo parte abducción, ¿cierto? Entonces, ahí tienen una aplicación en un bebé de una resonancia de músculos extraoculares. Gracias por la pregunta, Carlos, que se me iba a quedar este ejemplo por fuera porque no lo tenía metido dentro de la conferencia. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Todos aquellos estrabismos complejos. ¿Cuáles son los estrabismos complejos? Todos aquellos que no me cuadran en un cuadro clínico. Entonces, yo no debo tener un paciente con una exotropia pues menor de 1 año. Eso no es la clínica normal de una exotropia. Necesito ir más allá. Tengo estrabismos como anisotropias en A, en B, en Y, sin hiperfunción de oblicuos. Hombre, preguntémonos, ¿habrá un problema de poleas? Tengo un paciente con un estrabismo después de cirugía, después de una endoscopia, después de un trauma. Todos esos estrabismos requieren resonancia de músculos extraoculares. ¿Te gusta la respuesta? ¿Se ha logrado entender algo? Sí. Súper exposición, Mónica, una maravilla. ¿Te gustó, Clarita? Excelente, muchas gracias. Bueno, sí, es que es un tema difícil, yo sé, pero es un tema que no debemos dejar a un lado y que pues como oftalmólogos nos acompaña, ¿no es cierto? Entonces, sí, es complejo y porque en realidad los movimientos todavía no están, todavía tenemos mucho por descubrir en cuanto a motilidad, pero por eso quería mostrarles también lo de los compartimientos de los músculos y lo de las poleas, porque esto nos va cambiando completamente el panorama del estrabismo. Moni, ¿Sí? súper buena tu conferencia, súper clara sobre todo, me quedó muy claro todo. Bueno, niños, con mucho amor y lo que necesiten, con mucho gusto, dentro de mis posibilidades, les estaré explicando. Y muchas gracias de nuevo por participar y por venir a acompañarme. Gracias, Mónica. La conferencia queda grabada y obviamente ahorita paso el link para quienes quieran repasarla porque me pareció muy interesante todas las ayudas que nos diste. Y sí es una forma de hacer evidente más medible la órbita con relación a todo el tema del estrabismo. Mira ese ejemplo que pusiste del músculo que estaba perdido y que definitivamente se puede o se debe recuperar para que la función del paciente vuelva a ser la debida. Así es, completamente cambia el panorama. Bueno, uno con los niños siempre debe intentar a ver si colaboran, uno se sorprende. Yo le he tomado visión a niños de 18 meses porque hablan, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante. No hay que subestimar a los niños. Hay muchos, como también uno sabe que hay niños que no colaboran en absolutamente nada, pero muchos de estos niños que tienen enfermedades ya tienen como el cuero duro y podrían ayudar. Mire que ese niño ayudó en una resonancia nuclear dinámica, ¿no es cierto? Muchas veces no hay que ser pues tan perfectos y que queden tan bonitas las imágenes, porque con solo esbozar la imagen uno ya sabe que el músculo se está contrayendo y eso es lo que yo necesito. No necesito verle pues la fibra si yo no estoy buscando una fibrosis, diferente a si estoy con sospecha de fibrosis de músculos extraoculares, que esa es otra indicación, la fibrosis de músculos extraoculares que produce estrabismos complejos. Bueno, y muchas gracias. Si no hay más preguntas, un buen día para todos. Bueno, muchachos, gracias. Hasta luego.
Chao, chao.